Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Ya listas? Ya. Sí. Sí. Pues bueno, buen día nuevamente a todos, todas. Y vamos a comenzar con nuestra clase de teoría del delito, hoy más temprano. Y bueno, estábamos checando, ya tenemos ahorita a 3 compañeros. Si gustan, ya empezamos para efecto de nuestra clase. Nos pide de la coordinación que prendan sus cámaras para mandarle evidencia. Apaguen sus micrófonos. Cuando vayan a intervenir ya yo les doy chance. Y si quieren vamos avanzándole ahí para tener más contenido. Nos falta de cámara Abigail y nos falta Irma América. Letna ya la vi por ahí. Sus camaritas por ahí. A las compañeras América y Abigail, sus camaritas. Para que vayamos trabajando nuestra clase del día de hoy. Gracias, América. Buenos días. Abigail, su camarita. Nos falta Abigail de la camarita. Si pueden, escríbanle por ahí en lo que busco mis diapositivas. En lo que vemos quién más se conecta. Bueno, ya tenemos a más compañeros. Para efectos de clase, les pido, por favor, prendan su cámara, apaguen su micrófono y con eso ya podemos comenzar nuestra clase. A los compañeros David, Esther, Abimael, Shelby, ¿qué dice ahí? Les pido, prendan su camarita para que sea más fácil el tema de... Listo. Bueno, buen día nuevamente a todas, todos. Ya vamos a iniciar nuestra clase. Y bueno, esto nos permite, digo, yo sé que no es como el mejor escenario, pero nos da un área de oportunidad muy buena. Lo platicaba yo en otros foros, donde veíamos que la nueva justicia se va a desarrollar por medio de una plataforma que se llama Justicia, y lo que va a consistir es en lo siguiente, en que todas las promociones, en que muchas de las audiencias van a ser desahogadas precisamente como estamos ahorita. Y eso nos va a permitir, pues, evitar una serie ahí de elementos negativos, como las cuestiones que se prestaban a corrupción, las cuestiones que se comentaban la impunidad, y con esto pues nos va a dejar que nosotros tengamos literal la pelota en nuestra cancha
con el ánimo de que preparemos mejor nuestro material, de que preparemos mejor nuestra exposición, de que nuestros contenidos sean de lo mejor, pues para efecto de convencer. Acuérdense que nuestra materia, toda nuestra materia del derecho, digo, todos los semestres que van a cursar, se va a basar en argumentos. ¿Qué van a ser los argumentos? Los argumentos van a ser las razones o las justificaciones que tenemos para convencer a alguien de algo. Ese alguien puede ser en singular o puede ser en plural, pero siempre teniendo que los argumentos tienen que ser de tipo objetivo, tienen que ser demostrables, tienen que ser convincentes, pero van a ver a lo largo de las siguientes materias cómo debemos de coincidir con determinados requisitos para que un argumento sea válido. En teoría el delito pasa igual, no podemos decir que estamos ante la presencia de un delito si no encuadra con los elementos que les voy a enseñar, no porque yo los haya planteado, sino porque se encuentran en la ley, porque los teóricos los han determinado, y el tema es irlos concatenando. Van a tener una, se llama, bueno, los puristas ahorita del sistema acusatorio le llaman una teoría del caso, pero con nosotros es muy sencillo, se llama clasificación jurídica del delito, donde vamos a ver cómo un hecho del mundo real encuadra en un supuesto que tiene la norma, y ese tenemos que probarlo. Para eso tenemos material probatorio. Vamos a ver en el tercer, cuarto curso cuál es el material probatorio que contamos. Digo, a muchos les ha gustado en otros periodos la medicina forense, les ha gustado la criminalística, que ya lo habíamos visto en alguna clase pasada, que era cómo se desarrolla la mecánica de los hechos. A mí me interesa saber cómo se dieron los hechos para yo poder elaborar una teoría de manera cronológica, pero también me interesa ir obteniendo indicios, ir obteniendo evidencia. Esa parte es de los glosarios. Un glosario pues, va a ser una serie de conceptos ahí que van a tener sus definiciones y nos va a permitir llamarle a las cosas por su nombre. No es sinónimo indicio de evidencia. Indicio va a ser todo aquel material probatorio que encontramos de primera línea en la escena del hallazgo, en la escena del delito, y la evidencia va a ser lo que va a llegar al juicio propiamente dicho y va a ser acreditado a través de un dato de prueba, un medio de prueba, pero va a ser ya aquellos indicios depurados. ¿Cómo voy a seleccionar yo esos indicios? Si a mí me gusta conocer, no sé, los delitos de tipo patrimonial, me gusta conocer los delitos contra la vida, pues tengo que conocer principalmente cómo se desarrollan, cómo se construye, cómo los construyó el diputado, cómo los construyó el senador, cómo los construyó el regidor cuando los hizo en un tipo penal administrativo. Ahorita les voy a presentar algunas diapositivas, eso lo va a hacer un poquito más dinámico esta situación, y vamos a ir sobre la marcha. Acuérdense que nuestra sesión dura 40 minutos, digo, nos va a avisar aquí el relojito, y antes de los 40 yo les voy a pasar otro link para que sigamos con el otro tiempo. Obviamente está programado para que tengan su receso a tiempo, etcétera, y pues les dé chance también de pues, estirarse un rato en lo que inicie la siguiente clase, porque ya vamos a tener nuestro horario ya de tipo digital, todas las materias. Entonces, pues vamos a tener aquí ya nuestras diapositivas y se las empiezo a compartir. ¿Listos? Bueno, como ya saben, estamos en la unidad 1 de teoría del delito y estábamos hablando de los famosos límites del jus puniendi, estábamos hablando de qué era el jus puniendi. ¿Se acuerdan qué era? Que era aquella facultad que tiene el Estado para castigar o para sancionar las conductas penalmente relevantes. Y con ello, pues podríamos estar, incluso en mi Facebook compartí, voy a buscar jalarlo para ponerles ahí esa infografía. La verdad está muy padre sobre teorías del Estado, donde nos dice hay autores que consideran que el Estado es bueno, el Estado siempre te va a ayudar, o viceversa, el Estado en algún momento te va a desconocer. Cada quien sacará sus conclusiones porque es desde el punto de vista filosófico-político, pero lo que sí estoy de acuerdo es que el Estado, independientemente de la visión que tenga, pues es un ente ficticio. El Estado como tal existe porque el ser humano en sociedad lo crea, pero le tiene que poner límites, porque vamos a ver aquí, en esta materia se presta, cómo el Estado ha tenido
una participación relevante en la construcción del ser humano, y sin él no se puede concebir la vida en desarrollo como hoy la tenemos. Siempre se tuvo la necesidad de crearlo para que pusiera orden, y que pusiera orden encima de nosotros, si no, no había autoridad encima de nosotros y cometíamos determinados atropellos. Hoy vamos a ver esa parte de la historia. Con esto, aquí les pongo dos condiciones que debe de reunir el jus puniendi. La primera es el principio de mínima intervención. ¿Qué significa el principio de mínima intervención? Lo menos que puedas intervenir. Mientras menos puedas intervenir es mejor. Danos chance, déjanos que entre nosotros vayamos resolviendo los temas. Por eso les decía que el derecho penal no va a ser esa medicina mágica que va a componer cualquier tipo de situación de anormalidad que se dé en la sociedad. El derecho penal va a surgir o va a intervenir única y exclusivamente en casos que sean penalmente relevantes. Un caso de homicidio, un caso de delitos contra la salud, un caso de delitos contra el propio Estado. Ahí es donde va a intervenir el derecho penal. No va a intervenir para cobrar un pagaré, no va a intervenir para resolver un divorcio, no va a intervenir para separar a alguien del domicilio familiar, no va a intervenir a alguien para hacerle un reclamo sobre algún tipo de situación en la cual haya un conflicto ideológico. Va a ser un caso especial. El derecho penal solamente va a actuar en casos especiales y por eso se le llama de mínima intervención. Por eso desde la formación tienen que tenerlo claro y presente, que el derecho penal no va a ser un arma de poder punitivo con la que cuenta el Estado para resolver todo. Al contrario, va a ser exclusivo. ¿Qué sucede si nosotros usamos el derecho penal, al contrario, ahora de máxima intervención? Lo que va a suceder es como la crisis que tenemos hoy de los antibióticos. El hecho de que haya bacterias, el hecho de que haya un sinnúmero de patógenos, pues hace unos años íbamos a la farmacia y comprábamos antibiótico y pues nos vendían el mejor antibiótico, lo empezábamos a tomar y lo único que causamos fue una resistencia brutal a todas las bacterias. Por eso es que se determinó que ya no fuera autorrecetable el antibiótico, que ya los antibióticos que se crearon, ya se crearon, ya es muy difícil que se creen nuevos antibióticos, tenemos que aprender a convivir con las bacterias, pero pues tenemos que saber dosificar la parte del antibiótico para no quemar toda nuestro armamento médico en contra de las bacterias. La misma situación ocurre con el derecho penal. Es un antibiótico muy fuerte y lo que va a suceder es que no lo usemos para resolver cualquier tipo de cosas, porque al rato después del derecho penal ya no hay nada. Ahí es el gran problema. Tenemos que saberlo dosificar para casos que son exclusivos y para tenerlo en nuestro repertorio jurídico. El siguiente principio está en la parte de abajo, dice el principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado, y aquí está interesante el principio. El Estado, para que pueda actuar, nosotros vamos a encontrar una famosa clasificación del derecho. Vamos a encontrar que hay derecho privado, vamos a encontrar que hay derecho público y vamos a encontrar que hay derecho social. El derecho penal se ubica en la parte del derecho público, que va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares. A diferencia del derecho privado que regula las relaciones interpares o entre particulares, el derecho penal es un tipo de derecho público y va a regular esas relaciones entre el ciudadano y el Estado. Ciudadano en lo individual, en lo colectivo, pero también va a establecer, de acuerdo al Estado de Derecho, el principio de legalidad, las funciones que tiene el Estado. Una de las funciones que el contrato social les dio, contrato social sinónimo de constitución, o de ese cuerpo normativo que está por encima, que lo vimos en la escala normativa, va a ser el de que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, que significa que el único que puede castigar va a ser el Estado. Entonces, cuando sea necesaria su presencia, tenemos que decirle, porque está legalizado, que el Estado por favor actúe, y va a actuar a través de medios que vamos a ver en la parte procesal,
para poderlo hacer que se active. Si no, de otra manera el Estado solito no va a poder actuar, aunque sí tiene en sus funciones dos situaciones. Una, el poder imputar delitos, o sea, el poder señalar que alguien ha cometido un delito, y la segunda tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Hemos visto que las detenciones, cuando se da algún caso de algún golpe contra la delincuencia, ya sea común o sea organizada, el Estado pues actúa con determinada fuerza, tiene armamento, tiene capacitación, tiene técnicas para poder intervenir, y eso está regularizado. Incluso hay una ley nacional del uso de la fuerza que nos va a establecer ahí parámetros para que no sea el hecho de utilizar fuerza letal pues para detener, no sé, como si vieron el caso de Lady Tacos de Canasta en la Ciudad de México, no sé si lo vieron, donde pues, someten a Marvén y hacen ahí todo un show porque hacen un uso excesivo de la fuerza. Digo, al final era una cuestión de orden público, pero no era para que la policía hubiera actuado con todo ese poder o todo ese equipamiento que trae. Pudieron haberle dado un tratamiento más suave para atender el mismo tema y de todas maneras se hubiera resuelto. Tenemos también aquí la parte que es la famosa división del derecho penal. Todos los derechos van a tener 4 puntos de vista para su estudio. ¿Cuáles son esos puntos de vista? Van a tener una parte sustantiva, una parte adjetiva, una parte subjetiva y una parte objetiva. ¿Están de acuerdo? Cuando tenemos este tipo de clasificación, ya nos podemos ubicar de una manera más precisa. Cuando llegamos al primer semestre o cuando tenemos algún acercamiento en preparatorio o con aquellas personas que tienen un primer contacto con el derecho, empiezan a definir al derecho como ese conjunto de normas y le siguen con su predicado. Esa es la parte objetiva. La parte objetiva va a ser precisamente el cuerpo normativo como el libro impreso, como la parte de la ley que está en las hojas. Por eso tenemos que hacer esta división porque no va a ser la ciencia que nosotros estudiamos. La ciencia que nosotros estudiamos la vamos a encontrar en la parte sustantiva. La parte sustantiva que lo vamos a ver, ya lo habíamos platicado, como la ciencia que estudia la norma, el hecho que la genera y el valor que la justifica, y va a ser lo que reviste el contenido del código. El código no se podía haber creado si no se considera la parte social, la parte axiológica y por supuesto la parte normativa. Si no, todos serían ocurrencias del legislador y sería como si fuera un recetario, cuando no es así. O sea, tiene adentro del derecho también confluyen teorías psicológicas, confluyen teorías normativas, confluyen teorías filosóficas, y esa es la parte que a mí me gustaría que ustedes supieran, que tiene 4 puntos de vista el derecho para poder ser abordado. Todos son válidos. La gente común se queda solamente en el primer estrato, que es el objetivo, y nosotros vamos a estudiar las siguientes partes. La siguiente es la parte sustantiva, y aquí nos va a decir que es la parte medular del derecho penal, que es aquella, yo se los platiqué como la parte científica, la parte que nos permite hacer la valoración más allá de la simple redacción que establece el legislador. Luego viene la parte adjetiva, que va a ser la parte procesal, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y luego viene la parte del derecho subjetivo, que aquí es el sinónimo del jus puniendi. Aquí va a ser esa parte como esa característica, esa facultad que tiene el Estado exclusivamente para poder ejercer tanto el uso legítimo de la violencia y la fuerza, como también el monopolio de la acción penal. Son los 4 puntos de vista que nosotros tenemos que tener presente. Obviamente, este esquema, si ustedes lo pasan a derecho civil, a derecho mercantil, a derecho al trabajo, pues es igual. Todos van a tener una parte objetiva que va a ser la parte de los códigos como tal, la parte de los libros, la parte sustantiva que va a ser la parte científica, la parte objetiva que va a ser la parte procesal y la parte subjetiva que va a ser la parte de la facultad, por ejemplo, en este caso del jus puniendi.
Luego tenemos que el derecho penal se lleva bien con todas las otras ramas del derecho, con el derecho administrativo, con el derecho constitucional, con el derecho civil, con el derecho internacional público y privado, con los derechos humanos, con los derechos procesales, etc. Casi con todas tiene relación. Es una de las materias más flexibles que tiene, en todas tiene impacto, y ahorita les empiezo a platicar por qué. Okay. Empezamos con la esfera naranja, que es el derecho constitucional, y en esa nos va a decir que, como en todo ordenamiento jurídico, pues la Constitución está por encima de todos. Ya lo habíamos visto con nuestra pirámide normativa, nuestra pirámide kelseniana, y habíamos platicado que el derecho penal incluso está inmerso en la propia Constitución, artículo 73, fracción 21, inciso B de la propia Constitución, artículo 22, artículo 14, artículo 16, incluso el propio artículo primero, artículo 133. En todo eso está la base del derecho penal. Ya si me voy a la parte subjetiva, puedo encontrar en el artículo 21 las facultades de persecución que tiene y de investigación el Ministerio Público y las policías, artículo 102 el Ministerio Público, 103, 107 tiene relación, la parte del Poder Judicial de la Federación, y así sucesivamente. Entonces, el derecho penal va a descansar adentro del derecho constitucional, en esa parte de que encuentra armonía, encuentra coincidencia, encuentra un artículo que le da cabida, y si le da cabida en la Constitución, entonces tiene constitucional, se vuelve de tipo constitucional, y eso va a hacer que sea acorde al marco normativo. Vamos a ver también casos en que no. Siguiente, la esfera verde, el derecho administrativo. El derecho administrativo también pertenece al derecho público y se basa en regular las atribuciones y facultades que tiene el Estado, pero el Estado como sinónimo de gobierno. Acuérdense que va a haber 3 órdenes de gobierno, un orden federal, un orden estatal o de las entidades federativas y un orden municipal. En los 3 va a haber derecho administrativo, va a haber derecho administrativo del tipo federal, del tipo estatal y del tipo municipal, y el derecho penal es su primo hermano. ¿Por qué? Yo les voy a proyectar después unas jurisprudencias donde la Suprema Corte hace un ejercicio de interpretación y nos va a explicar que el derecho administrativo pues también regula las relaciones entre el ciudadano y el Estado, pero las va a regular para bienes y servicios. No las va a regular para hacer uso de la fuerza del jus puniendi, sino para esa parte de el alumbrado, el agua potable, el alcantarillado, tránsito, industria y comercio, mercados, panteones, etcétera, etcétera. Y para construir sus propios principios, el derecho administrativo va a ocupar los del derecho penal. Le va a decir, oye, tú los tienes tan bien estructurados que préstamelos en lo que yo construyo los míos, porque son aplicables, porque al final es para el propio Estado, se basa en la legalidad. Luego entonces se llevan de manera paralela. Incluso va a haber en los cursos que doy de Derecho Administrativo, van a ver la analogía como si no es delito, va a ser una falta administrativa. El hecho de que ustedes, por ejemplo, no paguen el parquímetro, pues va a traer como consecuencia que les quiten su placa, pero al final es una sanción. ¿Cuál va a ser? Pues el retiro de la placa y el pago de una multa. En el derecho penal va a ser que si tú cometes algún tipo de falta o infracción que esté tipificado en la ley, pues vas a tener como consecuencia la privación de tu libertad o el pago de una multa o el equivalente de alguna otra sanción como medida de seguridad. Entonces, pues, se rigen bajo el mismo principio y la misma mecánica. Con los derechos humanos, la esfera morada. Aquí tienen que anotar fundamentalmente el artículo primero de la Constitución. Ese es básico. Ese lo van a ver en todas las materias y se basa en lo siguiente, en que bueno, para empezar, el artículo primero de la Constitución nos habla de que toda aquella persona que se encuentre en territorio mexicano goza de las garantías que la propia y de los derechos humanos que la propia Constitución otorga. Toda persona, no dice si es mayor de edad, si es menor de edad, si es migrante, si es nacional, si es connacional,
Dice, toda aquella persona que se encuentra en territorio mexicano goza de las garantías y derechos humanos contenidos en la Constitución. Los siguientes párrafos nos van a decir, es obligación, yo aquí le pongo un párrafo más, un agregado más, que es una obligación irrenunciable. No es de que si quieres, la tienes que cumplir porque está en la Constitución, el propio artículo primero obliga y dice lo siguiente, es un deber de todos los servidores públicos el proteger, prevenir, respetar, garantizar y brindar los derechos humanos que esta Constitución otorga a quienes están dentro de su territorio. No hace una distinción de si es el orden federal, no hace una distinción si es el orden estatal, el orden municipal, no dice si es el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, dice todos los servidores públicos y se entienden todos los tres niveles, los tres órdenes de gobierno y se entiende los tres poderes en términos de la teoría de la división de poderes. Entonces son todos. ¿Por qué aplica con el derecho penal? Porque vamos a ver en el artículo 20 de la Constitución dónde descansa el proceso penal. En el artículo 16 vamos a encontrar los principios de fundamentación y motivación. Vamos a encontrar con eso de fundamentación y motivación las razones que llevan a que cuando van a ejercer acción penal en tu contra, pues te tienen que dar los argumentos y te tienen que dar los motivos, tanto fácticos como jurídicos, pues que den como resultado que tú tienes la probable imputación de un delito. Luego continuamos con el derecho procesal, que es la esfera azul, y como lo vimos, todos los tipos de derecho tienen dos partes, una subjetiva y una adjetiva. La parte subjetiva, o la parte sustantiva, perdón, va a ser aquella parte que nos va a dar el contenido y la parte procesal nos va a decir cómo lo vamos a llevar a cabo. A diferencia de otras materias, por ejemplo, derecho fiscal, los contadores estudian todas las leyes que regulan los impuestos, pero ellos no estudian la parte procesal, lo que nosotros sí llevamos en una materia que se llama Derecho Procesal Fiscal, y lo que nos va a enseñar es cómo poder activar los mecanismos jurisdiccionales en caso de que nosotros tengamos alguna discrepancia o en caso de que no compartamos criterio con el pago de un determinado impuesto, por ponerlo de alguna manera. Todas las materias consideran a los derechos procesales, si no, no tendrían una parte de acción, no tenían una parte de cómo llevarlo a cabo. Con el derecho civil tiene una relación de también de estrecho respeto, pero aquí tenemos que hacer la distinción. No todos los problemas del derecho civil interesan al derecho penal ni viceversa. Va a haber algunos donde sí tenemos que distinguir entre un fraude civil y un fraude penal. Tenemos que distinguirlo. O sea, a pesar de que parece un sinónimo, tiene grandes diferencias, igual el dolo civil con el dolo penal. No es lo mismo que alguien haya comprado, no sé, un bien inmueble y haya hecho un fraude, y lo que a mí me interesa va a ser recuperar el terreno, a que a mí me interesa que la persona vaya a la cárcel, aunque sea una conducta que derive en las dos variantes, tienes tú que ser muy preciso qué cosa quieres, nulificar la actividad que hizo o que la persona vaya a la cárcel. Son dos finales diferentes. Aquí nosotros vamos a poder elegir. ¿Y qué nos dice el artículo 17 de la Constitución? Que nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter puramente civil. Luego entonces, tenemos que saber diferenciar los límites del derecho civil para con el derecho penal y poder aplicar la materia exacta al caso concreto. Otra, el derecho internacional. Vamos a encontrar muchas relaciones con muchas materias. Acabo con el derecho internacional, es ahí público y privado, y lo que nos va a decir es cómo se regulan las relaciones en el ámbito internacional. En materia penal, sí encontramos un orden de delitos internacionales. Incluso es una materia muy padre porque nos habla de los famosos delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los delitos que conoce la Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya, etcétera. Sí va a haber y tiene también su propio procedimiento, se rige bajo principios similares también de tipicidad, de taxatividad, de exacta aplicación de la ley y aplica los principios generales del derecho penal también en su haber. Luego, tenemos con otras ciencias, ya me salgo tantito del derecho.
¿Aplica otra ciencia? Sí, por eso es tan padre nuestra materia. Va a aplicar con, con diferentes, ciencias, distintas al derecho, por supuesto, donde nos va a decir lo siguiente. Vamos a encontrar la criminología y la criminalística, que ya habíamos platicado de ella, la seguridad pública, la medicina legal, la política criminal, entre otras. Hasta aquí tenemos una parte de las bases del derecho penal y su relación con distintas ciencias y con distintas ramas del derecho. Tenemos aquí bastante contenido. Les voy a mandar otra liga porque se nos está acabando el tiempo para que sigamos en la siguiente parte de nuestra clase. No sé si tengan alguna duda hasta este punto, para que nosotros podamos generarles la siguiente clase. Digo, el objeto es que nos vayamos de corrido y que tengamos aquí el mejor contenido posible. Es más fácil el poder estarles explicando con las diapositivas aquí de manera presencial, y que al final este material vamos a buscar subirlo a YouTube para que lo tengan ustedes en sus contenidos y lo puedan ver tantas cuantas veces quieran, y eso nos va a permitir tener aquí bastante material. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta esta parte del derecho penal, pero en un momento les paso la liga nuevamente en la plataforma. Acuérdense que tenemos 40 minutos y, si me lo permiten, nuevamente les mando la liga a su plataforma, a Classroom, y entramos a la siguiente parte de nuestra clase y ya con esa culminamos. ¿Están de acuerdo? Pues bueno, 2 segundos en lo que cambiamos de escenario.